free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo, vuelos normales de aviones de otras nacionalidades para la liberación. Que puedo responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, algunos conocidos míos reconocen que sienten miedo cuando recuerdan los tiempos de la Guerra Fría. Como psicólogo que soy, pienso que lo mejor que podemos hacer para combatir el miedo es hablar de lo que nos causa temor. Esto es lo que pretendemos hacer en este canal de YouTube que llamamos Lugares de la Guerra Fría. Hablar de lo que pasó en esta guerra para evitar que se repita, aunque los acontecimientos parece que tienen vida propia. Empiezo este viaje visitando la tumba de Robert McNamara, secretario de Estado del presidente Kennedy y uno de los impulsores de la doctrina disuasoria conocida como destrucción mutua asegurada. Este concepto, en inglés, se asocia con el acrónimo MAD, que significa loco. Y es que parece una locura trabajar con la idea de que una guerra nuclear se pueda manejar de forma provechosa. Por eso, algunos estudiosos catalogan este conflicto como juego de suma cero, es decir, 1 más 1 igual a 0. Cero es lo que podría quedar de la humanidad tras un combate entre superpotencias en el que ambas disponen del arma definitiva. Lo cierto es que este escenario se evitó a duras penas durante los 46 años de duración de la Guerra Fría. Pero eso no garantiza nada, porque hoy son muchas las superpotencias que disponen de armas nucleares. Mientras no consigamos destruirlas, la espada de Damocles de nuestra extinción seguirá pendiendo sobre nuestras cabezas. Espeluznante, ¿no? Pues para tomar conciencia de ello, David ha preparado este viaje en el que analiza los diferentes tipos de armas nucleares y nos ilustra con sus principales ubicaciones. No será fácil convencer a los líderes militares de lo absurdo que es disponer de una fuerza tan poderosa para eliminar al enemigo suicidándose posteriormente. Ronald Reagan no quedó convencido cuando se lo explicaron. Dijo que le recordaba una película de vaqueros con dos matones en una cantina apuntándose a la cabeza mutuamente con sus pistolas sin bajar las armas. Una imagen muy cinematográfica. Como sabemos que sois una audiencia comprometida con la cultura, desde este canal os proponemos reflexionar sobre esta cuestión y expresar vuestros comentarios para que todos podamos enriquecernos con las ideas de cada uno y convertirlo en un juego de ganar, ganar. Os dejo con David para que empiece con esta serie de vídeos sobre el armamento nuclear, lo que llamamos el arma definitiva. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Lugares de la Guerra Fría y también a todos aquellos oyentes que nos escuchan, nos siguen a través de Antena Historia por iVoox en los podcasts. Hoy vamos a empezar una nueva serie sobre lo que es el armamento nuclear en la Guerra Fría y vamos a empezar con los misiles intercontinentales. En posteriores programas hablaremos del armamento táctico nuclear, de las bombas lanzables por los aviones, los misiles lanzables SLBM desde los submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar con los misiles intercontinentales. Durante la Guerra Fría, lo que es el periodo de entre los años 50 y años 90 del siglo XX, pues los dos bloques desarrollan lo que le llaman la triada nuclear, que es los misiles intercontinentales por un lado, los misiles lanzados de los submarinos, los SLBM, y los misiles o bombas nucleares que se lanzaban desde los bombarderos estratégicos. Hoy hablaremos de los misiles intercontinentales. Lo primero, ver los tres tipos de armamento nuclear o de reacciones nucleares que había, que tenemos las bombas de fisión nuclear, son como
Voy a procurar el programa que sea poco técnico y un resumen general. Las bombas de fisión pues, son las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, podían ser de plutonio y uranio, y la primera bomba atómica que explosiona al ser humano es en Nuevo México en 1945, que es la bomba Gatchet, que es la de 20 kilotones, era una bomba de fisión y es el antecesor de las de Hiroshima y Nagasaki. Esta tenía 20 kilotones, Hiroshima 16 y Nagasaki 22 kilotones. El siguiente tipo de bombas son las termonucleares o bombas H, que son las que a partir de los años 60-70 son la mayoría ya en el arsenal tanto soviético como norteamericano. Son bombas que realizan una fisión, después una fusión y de nuevo una fisión. La fisión es lo más difícil en el mundillo nuclear. Esto se realizaba pues, con polonio, deuterio, tritio y sobre todo el uranio 238. Estas bombas consiguen potencias de ya por megatones, ya no se mide en kilotones, hablamos de megatones. Y la más potente pues, fue la bomba del Zar, la que se detonó en el año 61 sobre Nueva Zembla, a unos 4 kilómetros de altura, y esta consiguió una potencia de unos 50 megatones, lo que es mucho. Y las últimas son las bombas de neutrones, se desarrollan en los 70, son bombas de fisión-fusión, tienen un bajo rendimiento explosivo, pero son muy potentes en sus radiaciones ionizantes, sobre todo en rayos X y rayos gamma. Lo que ocurre con ellas es que respetan bastante, producen poco daño en estructuras y edificios y producen un gran número de radiación que es mortal para los seres vivos. Esta radiación más o menos en unas 48 horas desaparece y te permite avanzar con tu infantería mecanizada y conquistar el terreno sin que haya seres humanos vivos en él. Es, digamos, la más suave dentro de lo que son las bombas atómicas. El origen de los misiles intercontinentales, pues esto viene de Wernher von Braun y de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con su primer cohete balístico, el V2, que es la Vergeltungswaffe, el arma de represalia en alemán. Era parte de un proyecto para crear un gran misil que pudiera llegar a Nueva York y a la costa este de Estados Unidos, que era el Project America, era el nombre de este proyecto que tenían los alemanes. Estados Unidos y la Unión Soviética con sus dos programas de recopilación, digamos, de científicos alemanes cuando acaba la guerra, que es la Operación Paperclip en Estados Unidos o la Osaviakin en la Unión Soviética, consiguen un montón de científicos alemanes de estos proyectos y los emplean para su propio beneficio, obviamente. Son los que ayudan a diseñar todos los cohetes espaciales y los cohetes intercontinentales. En principio los Korolev, que es el soviético, es el que toma la delantera. Sergei Korolev era el jefe, el ingeniero jefe del proyecto soviético. Construye un cohete que es el R-7, que es el que al final, en el año 57, pues lanza el primer satélite artificial humano, el Sputnik. Los norteamericanos responden con el misil Atlas, que también es la primera lanzadera espacial del país. Todos estos cohetes que diseñan, al final en realidad son misiles intercontinentales, pero se utilizan también para los proyectos o los programas espaciales. Los misiles en esta época pues van propulsados por propergoles líquidos. Tenían un problema, son dos sustancias oxidantes habitualmente, se les llaman hipergólicos. Eran unas sustancias que no podían estar almacenadas mucho tiempo dentro del misil y por eso había que cargarlo justo antes del lanzamiento. Después consiguen lo que es un combustible, que se llaman combustibles hipergólicos, que son los que se pueden almacenar a temperatura ambiente. Son sustancias muy tóxicas y corrosivas. Hubo algún accidente bastantes accidentes con este tipo de combustible. Es el más usado todavía a día de hoy por los soviéticos, y los norteamericanos a partir de los 70 también introducen un combustible nuevo, que es el combustible sólido, que yo siempre lo explico, que es parecido a lo que son las pastillas para calentar cuando vamos de camping. Esas pastillas de combustible sólido, pues sería muy simplificado la propulsión de los misiles intercontinentales norteamericanos a partir de los 70.
También usaron alguno hipergólico y los soviéticos también diseñaron misiles con combustible sólido, sobre todo los que se lanzaban desde los submarinos. Los primeros misiles se lanzan desde el exterior, después veremos algunas imágenes de las bases, desde plataformas similares a los cohetes espaciales. Los Estados Unidos se dan cuenta que este sistema es peligroso para su estrategia de disuasión y empieza a bunkerizar los hilos de lanzamiento. Y se reparten por lo que es por todos Estados Unidos, siendo la mayor obra militar de la historia, esta de los hilos para los misiles nucleares en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Han sido las mayores fortificaciones que ha construido el ser humano, aunque no es muy conocido, es así. Los misiles pues pueden ser misiles intercontinentales, que son de los que hablamos, tienen un gran alcance. Después están los misiles de teatro, que estos se desplegaron en Europa. Eran misiles con un menor alcance, unos 4.000, 5.000 kilómetros. Los soviéticos, sobre todo, los desplegaron para destruir las bases aéreas navales y las zonas industriales de Europa. Estos son los que hubieran llegado a España. Habitualmente los SS-11 eran los 9 o 10 cabezas nucleares que iban a caer sobre España, pues eran misiles de teatro, SS-11. Y la OTAN tenía sus misiles de teatro que se centraban más en alcanzar los hilos de los misiles soviéticos y las concentraciones logísticas del Pacto de Varsovia. La Unión Soviética disponía de misiles móviles que se lanzaban desde camiones y la OTAN ahí estaba un poco atrás hasta que aparece el Pershing II que nace para competir con el SS-20. Y después quedan los misiles de uso táctico, que son de corto alcance, de unos entre 500 y 1.000 kilómetros, los famosos los Scud, los Frog, los Iskander, que ahora están muy de moda. Podían llevar cabezas nucleares hasta 200 kilotones. Hay que recordar que la de Hiroshima es de 16 kilotones, o sea que no eran moco de pavo, y hablaremos de ellos en otro programa. Aquí en este mapa que vamos a poner ahora, pues podemos ver un poco los alcances de los misiles tanto de un lado como del otro. Es un mapa antiguo, pero bueno, se pueden ver los misiles intercontinentales, que son los que van de un continente a otro. Como vemos, los misiles norteamericanos y rusos volarían sobre todo por encima de lo que es Alaska, de lo que es Groenlandia. Esa sería la parte de la Tierra por la que avanzarían. Después tendríamos los misiles de teatro, que vemos que son las flechas más pequeñas, que caerían sobre China. La Unión Soviética y China no es que se hayan llevado como grandes amigos a lo largo de la historia, tenían misiles apuntando a los otros. Y después sobre Europa. Ahí tenemos los occidentales dispararían los Pershing o los GLCM Tomahawk y los soviéticos, pues sobre todo SS-11, SS-19, los SS-20. En este otro mapa de aquí tenemos lo que son los lugares donde tenían las zonas de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos. Podemos ver agrupados sobre todo en lo que es el oeste de los Urales, la parte occidental. Aquí vemos las zonas de lanzamiento de los misiles nucleares, los ICBM norteamericanos. Vemos esos puntitos, los misiles Atlas, los Titán y los Minuteman. Los Minuteman son los últimos que entran ya a partir de los años 70, 80, más bien 80, 90. Son los finales, unos misiles pues muy competentes. Y cuando van abriendo los hilos de los Minuteman van cerrando los de los Titán y anteriormente los de los Atlas. Vemos que se concentran sobre todo en lo que es el centro de Estados Unidos, lo que son las llanuras del famoso oeste americano. Es donde estaban las zonas de lanzamiento norteamericanas y donde se conservan todavía algunos de sus puntitos, todavía son zonas de lanzamiento de los Minuteman, igual que en la Unión Soviética algunos de esos puntos también están todavía en activo. Los Estados Unidos, vamos a ver las bases de los misiles, misil por misil, muy brevemente. Los primeros que introduce Estados Unidos son los Atlas, son unos misiles enormes. Tuvieron 3 variantes principales, la D, que se distribuyen habitualmente 9 misiles por escuadrón, que era el que lo manejaba, y tenían pues unas bases de lanzamiento. El Atlas D tiene unas bases de lanzamiento en el exterior, el Atlas E ya va en fosos acorazados y el Atlas F, que fue el más avanzado, va en un pozo simple. Vamos a ver en esta imagen de aquí, estos son los Atlas D, que es la
la primera versión. Vemos cómo se ve en la imagen, está marcado con unos numeritos, vemos los 6 fosos de lanzamiento. Y son fosos que están cercanos unos a otros, separados quizá unos 150 metros. Hay un búnker subterráneo que es de donde se controlaban y ahí en esos fosos el misil se levanta hacia arriba como el que se lanza al espacio, como si fuera a ir a la luna, y se dispara desde ahí. En esta siguiente imagen tenemos ya lo que es el Atlas E. El foso ya está protegido. Vemos que más o menos la mitad del misil está dentro de un gran foso. Vemos a la izquierda del todo ese foso que tiene una compuerta, eso es por donde saldrían todos los gases de la propulsión y también habría un búnker subterráneo que controla el lanzamiento. Y después tenemos el Atlas F, que ya es el más moderno de estos misiles, que vemos como está en un pozo, es un pozo, él está solamente en un pozo, no hay pozos alrededor, puede estar separado 5 o 6 kilómetros de otros pozos. Y a la izquierda vemos una cápsula subterránea que es donde estarían los operarios del misil. En Estados Unidos hay un museo donde se puede visitar un silo de estos, queda uno que es visible, y hay otros que se han devuelto el terreno a sus propietarios, y si alguien busca en YouTube se puede encontrar gente que tiene restaurado los pozos y viven dentro. Tienen ese búnker y alguno lo ha restaurado para vivir. Aunque habitualmente cuando les entregaban el terreno, los norteamericanos lo que hacían era cegar el pozo, han tenido que reventar el hormigón y inundaban el pozo donde estaba el misil, que eso creo que ninguno de los propietarios que tiene ha conseguido lo que es drenarlo. Pero bueno, vemos que el misil se levantaba hacia arriba y se disparaba desde el exterior, no desde dentro del silo. El siguiente misil que usan los americanos es el Titan 1. También es un misil que usó la NASA para las misiones espaciales y este podía alcanzar la mayoría de lugares de la Unión Soviética. Estaban emplazados en la zona central de Estados Unidos y esta base que vamos a ver ahora en esta imagen es la obra más cara de fortificación que han realizado los Estados Unidos a lo largo de su historia. Vemos aquí cómo era la base, son bases que tienen unos 500 metros de longitud por unos 200 metros de anchura, están enterradas a 20-30 metros de profundidad y tienen dentro, podemos ver donde pone silo 1, silo 2 y silo 3, esos son los misiles. El misil está ahí enterrado, sale hacia arriba para lanzarlo desde el exterior. Vemos todas las tuberías que hay ahí, son tubos que conectan toda la base, puedes ir caminando de un lado al otro. Tenemos la planta de filtración de aire, después está la powerhouse, que es donde estaban todos los motores y generadores que daban energía eléctrica al conjunto, el control center, que es donde dormía y vivía la dotación, que eran unas 15 personas, los que estaban aquí dentro para manejar toda esta gran base. Y después, al final del todo, abajo del todo, tenemos los silos de las antenas, porque estos misiles iban guiados por radio y entonces necesitabas, obviamente, conectar con el misil para guiarlo en vuelo. Eran unos misiles muy modernos, iban propulsados por combustible hipergólico, o sea que había que mezclar el combustible, cargarlo en los misiles. Podías tener el combustible cargado unos 30 días en el misil. Si no se disparaba había que cambiarlo y realizar las operaciones de mantenimiento. Cada base de estas estaban separadas unos 30 kilómetros una de otra. Había un montón de ellas a lo largo de Estados Unidos. Estos misiles Titan pasan a un modelo nuevo, el Titan 2, que es una versión optimizada. Esta la distribuyen en 72 silos que se corresponden a los mismos misiles que había con los Titan 1. Estos son silos ya individuales. Aquí tenemos un dibujo donde podemos ver el misil que está dentro de su silo. Aquí ya se puede disparar desde dentro, es el primer misil norteamericano que se puede disparar desde dentro del silo. Vemos al lado la tubería que conecta con las escaleras de acceso y de estas escaleras hay otra tubería que conecta a la izquierda del todo con el centro de lanzamiento y donde dormían los operarios. En estos silos, si no recuerdo mal, dormían 5, los operarios eran 3 personas más 2 policías militares. Reducen mucho ya lo que es el personal
al personal que tiene que cuidarlo. Todo esto está blindado, rodado por una valla perimetral con cámaras de seguridad y obviamente esta gente podía sobrevivir ahí abajo, no tenía problema. Creo que para sobrevivir, tenían víveres para unos 30 días los operarios. Los operarios soviéticos tenían víveres para unos 60 días, para el doble de tiempo. En esta otra imagen, aquí tenemos lo que es un silo en construcción. Vemos a la izquierda del todo ese rectángulo cuadrado, ahí es el pozo ya está excavado. Se excavaba primero el terreno y después se rellenaba el terreno. Es como se hacían estas obras, no se hacía una mina, digamos. A la izquierda está el pozo, y a la derecha vemos la cúpula donde está el domo, donde ahí dentro está el centro de control y donde duermen los operarios, y a su izquierda, en el medio de las dos construcciones, vemos lo que son las escaleras de acceso y el ascensor. Esto tenía un ascensor. Es una estructura muy curiosa. Lo de que sea redondo, esto lleva unos grandes muelles para amortiguar las explosiones nucleares enemigas que obviamente se dirigían a destruir estos silos. En esta imagen vemos cómo queda un silo de un Titán 2 desde el exterior. Vemos ahí lo único que se ve realmente es la tapa de acceso al misil, la gran tapa que se movería para lanzarlo, y donde estaría el centro de mando sería en la esquina superior derecha, allí arriba, donde no se ve nada, que solo hay tierra. La losa de cemento que está aquí a la izquierda, esa no es donde estaban donde estaban los operarios. Esta tapa de cemento que se ve abajo a la izquierda, eso es por donde saldrían parte de los gases del misil cuando se dispara también. Es una trampilla de evaporación, le llamaban. Y el último misil norteamericano es el Minuteman. Mejora mucho sus características. Llegaron a desplegar a partir del 62 unos 1000 silos. Eran muy parecidos a los Titán 2, pero el misil estaba solo. Vamos a ver aquí, esto de aquí es el interior del centro de lanzamiento. Vemos que tiene ahí unas butacas, son iguales a las que llevan los bombarderos B-52. Vamos a ver aquí, esta es la parte de arriba, es una granja, le llaman la granja. Eso es como una especie de granja, estaría lleno de ellas por Estados Unidos. Vemos que en el exterior hay un vehículo blindado. Aquí es donde estaban un grupo de 10 policías militares, que eran un grupo de reacción, iban en ese blindado, y a lo largo de quizá de unos 20 kilómetros cuadrados estaban los diferentes silos de lanzamiento. El misil estaba en un silo individual y en ese silo ya no había personas. Solamente iban a mantenerlo y estaba controlado por cámaras, sensores, y los únicos operarios estaban aquí, en esta granja. Ahí dormían y se iban por carretera a los silos que estaban separados 3, 4, 5, 6 kilómetros uno de otro, y iban a revisarlos en caso de alguna alarma. Debajo de esta granja es donde está el centro de lanzamiento. Aunque esto parezca una granja normal de Estados Unidos, debajo estaba la cápsula de lanzamiento, que es esta que está aquí. Aquí vemos una imagen del centro de lanzamiento en construcción. Vemos que son 2 cápsulas. El túnel de acceso es ese tubo que se ve cuadrado. Arriba, digamos, en la parte superior está lo que es la cápsula donde están los motores, y abajo es donde estaba la cápsula donde estaban los operarios. Estas cápsulas todavía existen hoy en día y sigue funcionando en Estados Unidos este sistema así. Y aquí tenemos lo que es, en esta otra imagen, tenemos donde el silo del misil. Vemos que está el misil y hay una cápsula a su derecha, pero eso es una cápsula de sistemas electrónicos y de motores, nada más. No hay personas en estos misiles. Y en la última imagen, esta que tenemos aquí, pues es un silo individual. Allí a la izquierda está la cápsula de motores, obviamente la profundidad y el túnel por donde se accede, vamos, las escaleras de acceso, y aquí en primer plano, ese palo blanco es una antena donde llegan las órdenes de transmisión para lanzar el misil, y la tapa de lanzamiento. Estos todavía hoy en día funcionan. Solamente esa esclusa, esa tapa, pesa unas 90 toneladas, para que nos demos cuenta del tamaño que tiene eso.
Estos son los misiles de lanzamiento ICBM, lo que son norteamericanos. En el 76, ante la amenaza soviética de los misiles móviles SS-20, pues Estados Unidos introduce lo que es el Tomahawk, el BGM-109 Tomahawk. Es una versión del que lanzaba la US Navy, que lanzaba desde los submarinos, pero con cabeza nuclear. Tiene un alcance de unos 2.500 kilómetros y lleva una ojiva de entre 2 kilotones y 150 kilotones. Volaba a baja cota y bueno, es un misil que se disparaba desde un camión. Vamos a ver aquí, este sería el camión desde el que se lanzaba. Vamos, un camión, un puesto de mando y unos cuantos camiones con una serie de misiles. Y en Europa estaban en 6 bases. Esto es una de las bases, por ejemplo. Esta es la de Pitna. Vemos ahí donde están entre esas carreterillas, vemos unas montañitas verdes. Pues en esas montañitas verdes son los hangares para los vehículos y ahí dentro podían entrar 5 o 6 camiones con misiles en cada uno de esos hangares. Obviamente, en caso de guerra, salían de estas bases y se desplegaban en campo abierto y desde ahí disparaban. Las bases de los misiles soviéticos. Vamos ahora a los misiles soviéticos. Pues en general todos los silos soviéticos son muy parecidos a los norteamericanos. En principio, pues los misiles, los SS-6, tenían torres de lanzamiento plegables y el misil llegaba allí mediante una vía. Lo tenemos ahí en la imagen. Después estas construcciones, las llamaron tipo 1, después construyen las tipo 2, que son zonas de lanzamiento dobles para los misiles SS-7. Con un búnker de control cada uno para 2 misiles, pero todas las instalaciones están en superficie y se conectaban también por ferrocarril. Este misil SS-7 podía cargar en 30 minutos el combustible y lanzarse en unos 10 minutos adicionales. En 40 minutos podría lanzarse. El combustible hipergólico pues podía estar unos 30 días. Aquí tenemos una base de misiles R7, los SS-7, y es el tipo 2, vemos como es parecido a los Titán y a los Atlas. Vemos los dos búnkeres donde estaría el misil y sale por ferrocarril hasta su base y todo esto estaría conectado. Vemos uno a la izquierda y a la derecha vemos uno que está plegado y está tumbado para ir al silo donde podría esperar otros 3 misiles. Los soviéticos recargaban sus silos de lanzamiento, los norteamericanos no. Digamos, los soviéticos eran más optimistas y pensaban que después de un enfrentamiento nuclear todavía habría tiempo de poder seguir lanzando más misiles. Yo no votaría por ello. A partir del 63 ya empiezan a diseñar misiles con pozos que están a unos 45 metros de profundidad en complejos subterráneos, y para los misiles SS-7 y los SS-8. Cada grupo de estos de 3 misiles pues estaba aislado del exterior, la cápsula de lanzamiento parecida a la americana, aquí lo tenemos uno, se podía disparar desde el propio pozo, ya no había que sacarlo. Ahí vemos los 3 misiles y en la parte de atrás está la cápsula de lanzamiento enterrada y todo el mantenimiento, todo esto rodeado por minas, por alambradas, cámaras, igual que los norteamericanos. Y los últimos que despliegan los norteamericanos son los SS-11, que es la contrapartida al Minuteman. Después llega el SS-17 y los SS-18 Satan. Y el último durante la Guerra Fría es el SS-19 Stiletto, que ha estado en servicio hasta hace poco y va a ser sustituido por el SS... no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, es lo mismo, es uno moderno y estamos con la Guerra Fría. Se puede buscar. El último han hecho las pruebas todavía en el mes de abril de 2022. Estos estaban en pozos con el puesto de control. Tenía unas 12 plantas y los misiles pues estaban distribuidos como los Titán 2 o los Minuteman. Estaban dispersos y en silos individuales separados. Aquí vamos a ver lo que es el silo de un misil UR-100, que es el Stiletto, el SS-19, el mejor misil de la Guerra Fría soviético. Vemos aquí el misil con la entrada al silo. Aquí no habría nadie dentro es como el de un Minuteman, el misil está dentro encapsulado, se dispara desde dentro y desde un puesto de mando que está lejos de él. Son grupos de 9-10 misiles y en esta época, en el año 89, casi acabando la Guerra Fría, la Unión Soviética tiene cerca de 1.400 misiles, 300 centros de lanzamiento y 28 bases de mantenimiento. Muy similar en número, un poco mayor en número que los Estados Unidos.
Y esto de aquí pues es todavía hoy en día se usa, vamos, está en activo. Es el campo de silos individuales, el de Tatiscevo. Vemos ahí todos esos puntitos que están marcados, es un pozo con un misil. En el centro del todo está lo que es el área de mantenimiento, justo donde no hay puntitos, que se ve allí como unas nubes blancas. Eso es Tatiscevo, ahí es donde estarían, donde se mantienen todos los misiles, y después cada grupo de 10 pozos pues tiene un centro de mando. En total, en lo que vemos en esta imagen, habría 12 puestos de mando subterráneos, como los de los Minuteman, que controlan a 10 pozos cada uno. Esto de aquí es el centro de mantenimiento de Tatiscevo. Vemos los polvorines a la derecha abajo, y después a la izquierda pues tenemos lo que es todas las zonas donde se almacenan los misiles, bueno, pero no se almacenan, donde se mantienen los misiles, donde se les recarga el combustible, donde se reparan, todo esto. Hay un helipuerto por ahí también, ahí lo podemos ver, que es desde donde salían pues los equipos de seguridad por si hay algún pozo, se va en helicóptero hasta allí. Los franceses hacían también eso mismo con helicópteros, y los norteamericanos también. A la derecha del todo es el edificio administrativo, el cuadradito rojo arriba a la derecha es el edificio administrativo, y esto de aquí es un pozo soviético durante la Guerra Fría individual, equivalente al Minuteman. Vemos que es muy parecido, con 3 anillos concéntricos con alambradas. Aquí no estaría el centro de mando, que estaría solo en otro lugar. Y esto sería el interior de un puesto de lanzamiento de un grupo de misiles ICBM soviéticos. Vemos que es muy setentero. Los norteamericanos también son así. Y este es de un museo que había en Ucrania. Es el único museo donde se podía ver un silo de lanzamiento soviético. Obviamente ahora con la guerra pues ya no podemos acceder a él. Es una visita que a mí me ha quedado pendiente. Y vamos a ver finalmente los misiles lanzables en camión y en tren. Esto de aquí es una base de misiles de lanzamiento en camión, los SS-19, SS-20, perdón, SS-19, los SS-20, y es parecido a las bases de los Tomahawk, lo que pasa que en vez de estar enterrado bajo tierra, vemos los hangares ahí en la parte izquierda arriba. Todo eso que vemos son los hangares donde están metidos los camiones. Esto de aquí sería un camión, el camión para el misil SS-20, que empezó a sustituir a los SS-11 a partir de los años 77-78, porque al hacerlo móvil pensaban que era más difícil que los misiles nucleares de contrabatería norteamericanos les alcanzaran, y tenían razón. Estados Unidos estudió este sistema, pero no llegó a aceptarlo, y este sistema ha sido sustituido, el SS-20, por el SS-25 Topol, que todavía está en activo. Y nos queda para acabar los trenes. Yo les llamo los trenes de la muerte. También lo estudiaron los norteamericanos, pero no lo pusieron en servicio. He dicho antes que el sistema en camiones, los norteamericanos sí lo estudiaron y lo introdujeron con los Pershing II y los Tomahawk. Pero no misiles, digamos, de largo alcance. Sin embargo, los misiles que dispara el Topol o el SS-20 sí son de largo alcance. Y los trenes sí los estudian los Estados Unidos. La Unión Soviética no los aceptan para el servicio. La Unión Soviética pone en servicio 12 trenes. Cada tren de esto llevaba 3 vagones con un misil cada uno, un SS-20, el mismo tipo de misil que va en el camión. En total eran 36 misiles en toda la Unión Soviética, en 3 estaciones de ferrocarril. Los trenes pues tenían 3 locomotoras, 3 vagones lanzadores y 7 vagones más donde iban los dormitorios, los generadores, el puesto de mando. Estos no patrullaban todo lo que es la Unión Soviética, sino solamente una zona de unos 1.500 metros de perímetro, que es lo que ellos podían alrededor de sus bases, porque las vías había que reforzarlas para que aguantaran el peso de los misiles. Entraron en servicio a partir del año 87 y sustituían a los misiles SS-11 de teatro. Aquí podemos ver en esta imagen, pues es un tren, hay pocas imágenes de ellos reales. Aquí hay un tren y vemos cómo está el misil erigido fuera del vagón. Vemos que hay como si se fija el que lo está viendo en YouTube, puede ver que hay una especie de postes que salen del vagón. Esos postes se inclinan hacia un lateral y son para apartar la catenaria
la línea del tren, los cables eléctricos que llevan las líneas, con eso lo apartan y así el misil puede dirigirse hacia arriba y dispararse sin tocar los cables eléctricos, claro. Y en esta otra imagen que hay aquí, pues tenemos uno de los trenes lanzamisiles. Vemos que llevan vagones de cristal y los vagones con lo que son los primeros, los acristalados, son los del personal, y los vagones que llevan los misiles van atrás, no llevan ventanas. Y aquí simplemente una base de misiles de ferrocarril. No disparaban, podían disparar desde la propia base, pero habitualmente ellos se moverían, obviamente. Vemos a la izquierda del todo los polvorines, las zonas donde estacionaban los trenes, que eran grandes hangares. Hoy en día están derrumbadas todas estas bases, y la vía de salida y entrada a la gran estación. Esto obviamente en una estación de trenes donde cualquiera pudiera ir a visitarlo. Y Francia también tenía misiles ICBM, el único país que los tenía durante la Guerra Fría, en una zona que se llama el Plateau d'Albion. Tenía los misiles S-2 con un alcance de unos 3.000 kilómetros, eran misiles de teatro, y aparte Francia disponía de bombas de lanzamiento aéreo y los misiles que lanzaba desde sus submarinos, la clase Le Redoutable. Esto se cerró en el año 98, se desmantelaron los pozos y se desmantelaron los pozos y se cerraron las instalaciones. Aquí en esta foto es la construcción. Son silos parecidos a los de los Minuteman y a los de los SS-19. Vemos aquí el silo, cómo lo preparan, el pozo del misil. Hay dos pozos ahí en construcción, lo vemos, uno es para el misil y el otro es para el pozo de acceso. Había dos cápsulas que controlaban todos estos misiles franceses. En total había 18 silos, pues había una cápsula que controlaba 9 silos y otra cápsula que controlaba los otros 9, que estaban en 2 montañas enterradas. Hoy en día pues, se puede ir a esta región de Francia, las cápsulas siguen enterradas en su lugar, la montaña sigue siendo territorio, zona militar, pero los misiles sí se puede estar viendo dónde estaban los pozos. No se ve el pozo porque están taponados, pero puedes estar encima. Es la zona para un español más cercana para ver pozos de misiles intercontinentales. Aunque no puedas entrar dentro, pues ves dónde estaban situados. Y bueno, con esto pues terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado y continuaremos otro día pues viendo ya pozos individuales y el resto de cosas que nos han quedado pendientes. Muchas gracias por seguirnos a todos en YouTube en Lugares de la Guerra Fría o en iVoox a través de Antena Historia. Un saludo a todos, amigos.